Estamos muy contentos de tener nuevamente a un historiador de la talla de Ricardo López Gotig, que está por segunda vez en el año en San Nicolás y por suerte por segunda vez en el año tenemos el placer de entrevistarlo. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta segunda oportunidad de charlar con ustedes. Sí, nos pone muy contentos. Ricardo, bueno, un placer estar charlando con vos. Uno de los temas que tiene protagonista de la ciudad y que justo se cumple el aniversario hace muy poco tiempo es el acuerdo de San Nicolás. Quería preguntarte si nos podés contar un poco, obviamente entiendo que es un tema muy complejo y muy amplio, pero en acotados minutos, ¿qué pasó ese día? Lo que ocurrió es que se sentaron las bases de lo que va a ser el Congreso Constituyente de 1852-1853, que establece finalmente nuestra Constitución, de modo que es uno de los pactos preexistentes a la propia Constitución y que por consiguiente tiene una significación no solo legal y jurídica, sino histórica y política para la conformación del Estado argentino. Y en esta oportunidad, la anterior oportunidad en la que te entrevistamos, fuiste traído para un evento de la Fundación Libremente a hablar sobre la guerra de Rusia y Ucrania, pero en este caso no hubo ningún evento especial. ¿Qué te trajo a San Nicolás? Bien, la primera visita yo quise recorrer lo que es la Casa del Acuerdo y en ese momento estaba cerrado. Con lo cual, bueno, me fui un poco decepcionado al respecto, pero se reinauguraba el 31 de mayo, como ocurrió, justamente celebrando un poco el aniversario de lo que fue el Acuerdo de San Nicolás. Y en principio lo que a mí me llamó mucho la atención es las características de esa reinauguración, sobre todo la aparición de un retrato de Rosas. Y esto es como poner un retrato del rey Fernando VII en la casa de Tucumán. Es absolutamente desubicado tener un retrato de esas características. Y por otro lado, luego me enteré de qué es lo que pasó con la hemeroteca de la Casa del Acuerdo, que fue cedida en su totalidad a la Biblioteca del Congreso. Es decir, ahí hay un problema muy serio porque lo cierto es que lo que se busca es federalizar la cultura, dispersarla por el país, y en este caso estamos volviendo a centralizar todo en la capital federal lo que es el acceso a la investigación histórica. De modo, ahí se está perjudicando todo lo que es la investigación histórica local, el fomento del estudio, del conocimiento, imposibilitando a los investigadores locales a que puedan acceder a lo que son las fuentes primarias de la investigación histórica. Eso ya de por sí es bastante grave. Y en ese contexto, la verdad es que es muy difícil entender por qué se toma esa decisión. Bueno, luego recorrí la Casa del Acuerdo y es un poco la aplicación de esto que dice Marie Kondo, que es esta diseñadora de interiores, ¿no?, que habla del minimalismo, y uno recorre las salas y, por ejemplo, la sala dedicada a la generación del 37 hay un tintero del Verdi y 2 ejemplares de la Constitución. Y el resto, eso es todo lo que podemos hablar de la generación del 37, que tuvo intelectuales de una talla enorme que influyeron durante siglo y medio en la historia argentina. Eso es todo lo que podemos mostrar. La sala de guerreros del Paraguay, no hay armas, no hay uniformes militares. ¿Qué fue? ¿Un torneo para hacer las pinturas de Cándido López? O sea, realmente, quien esté visitando la Casa del Acuerdo y no conozca todo lo que fue el contexto, no se lleva una idea de lo que fue el Acuerdo de San Nicolás, qué fue la Organización Nacional, qué fue la Guerra del Paraguay. Es decir, no entiende qué aconteció con todo eso, y lo que se va a llevar es que es una casa antigua, que tiene un bonito aljibe, un bonito digamos, tiene un lindo patio, pero no mucho más que eso. Y el museo tiene que provocar el espíritu crítico, la reflexión, el acercamiento a la historia, entender qué fue nuestro pretérito, y la verdad es que creo que quien lo visite hoy no se lleva nada de eso. Bien, me gustaría focalizar en esto que hiciste mención en cuanto a
un conocimiento federal o de amplificar a dónde llega la cultura y la historia. Y quería detenerme puntualmente en la hemeroteca y consultarte qué importancia y qué relevancia tiene para una sociedad, en este caso la comunidad nicoleña, contar con una hemeroteca y por sobre todas las cosas contar con el contenido de una hemeroteca y no que esté de manera estática y no se pueda acceder a ella. Bien, lo primero que te enseñan en la carrera de historia es que la historia se hace con documentos. Y los diarios, antiguos, nuevos, son documentos, porque es lo que expresa el periodismo de ese tiempo. Lo cierto es que, los que somos bichos raros y nos dedicamos a investigación histórica, recurrimos mucho a las hemerotecas, porque no es solo digitalizarlo y que yo lea el artículo, porque ese artículo está en el contexto de todo lo que es un diario. Yo tengo que ver también todo el diario, cómo está distribuido, ¿no? No es lo mismo una noticia en la página 18 que en la página 2 o en la página 3. Es decir, hay una lógica en todo eso. Y claramente lo que van relatando los diarios, sean locales o nacionales, nos ayudan a entender el contexto de las discusiones, no solo el contenido, sino también el contexto de las discusiones que hubo, cómo fueron las noticias, y es una de las fuentes más valiosas que tenemos. Además de toda la documentación, que pueden ser cartas, archivos oficiales, ese es otro lado al que se recurre mucho y que obviamente acá tenemos una paradoja, porque hay varios gobiernos que hablan de la memoria, pero cuando llega el estudio de la historia se hace todo lo posible para poner obstáculos a poder entender la historia. Hay otro trabajo, siguiendo con el tema de la hemeroteca, que es todo el trabajo de la conservación, la restauración, y yo creo que eso es algo que hay que fomentar mucho porque genera trabajos de mucha calidad. O sea, alguien se tiene que calificar para ser conservador de documentos, bibliotecario, museólogo. Eso genera todo un circuito virtuoso que mejora la calidad del trabajo. Eso repercute también en nichos de turismo dedicado a la cultura. Es decir, hoy ya no es un turismo masivo, sino que son nichos de turismo que van recorriendo distintos hitos culturales e históricos, de modo que si el museo de la Casa del Acuerdo conserva su archivo, su hemeroteca, eso le da una autenticidad y legitimidad a la institución que de otra forma lo va perdiendo. Yo aún estoy en edad escolar, Fran lo estuvo hasta hace muy poco, y conversando ambos coincidíamos en que muy pocas veces, por no decir ninguna, se tocó el tema del acuerdo de San Nicolás en una escuela en San Nicolás. ¿Por qué crees que esto sucede? Bien, yo creo que lamentablemente, así como al minimalismo de Marie Kondo se aplica a la museología, también se aplica a la educación, ¿no? Contenidos mínimos, y yo creo que en ese caso hay una visión deliberada de borrar hitos históricos de lo que fue el pasado argentino, para que no se comprenda todo lo que significó, las dificultades, los obstáculos, los desafíos que hubo para conformar el Estado Nacional Argentino, para organizar esta república. O sea, hubo que atravesar muchas dificultades. Fuimos a un país con 14 provincias, muy despoblado, poco comunicado entre sí, y en 30, 40 años logramos ser una de las principales economías y culturas del mundo. Es decir, no solo economía, fue una de las grandes culturas argentinas. Nosotros tuvimos premios Nobel de medicina, de física, tuvimos grandes escritores. Es decir, obviamente, todo ese despliegue económico, cultural, comercial que hubo en Argentina, bueno, estamos ante un gobierno que rechaza todo ese pasado, trata de reescribirlo y entonces intenta borrar o minimizar todo eso que ocurrió y que cuanto más los conozcamos, mucho mejor todavía. Ricardo, 170 años pasaron del acuerdo de San Nicolás. ¿Cómo envejeció ese pacto? Si lo vemos hoy en la práctica y en cómo terminó desenvolviéndose la estructura de nuestra nación.
Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos un país que es federal en la letra, pero unitario en la práctica. Y esto de llevar la hemeroteca a la capital federal creo que es toda una señal al respecto. Es decir, proclamamos el federalismo, las autonomías provinciales, pero en la práctica somos muy centralistas, ¿no? Y esto creo que se vio muy claro cuando fue la pandemia. ¿Sí? El presidente decidía no solo lo que pasaba en cada provincia, en cada municipio, si se abría, se cerraba, o un kiosco, o un hospital, una escuela, cuando son atribuciones de cada provincia y eventualmente de cada municipio. Entonces tenemos una mentalidad muy centralista y la verdad es que al poder hay que limitarlo, hay que dispersarlo, no solo en poderes que se controlen y equilibren, sino también territorialmente, en la geografía. Cuanta más autonomía haya de los municipios, un gobierno más cercano a la gente va a haber, más control del vecino sobre lo que se hace. Y en este caso, el Acuerdo de San Nicolás, que nace como un acuerdo federal, yo creo que todavía nos falta llegar a eso, ¿no? El federalismo verdadero. Eso creo que es uno de los desafíos de los próximos años para poder realmente cumplir con el espíritu de la Constitución. Siguiendo con el tema de unitarios y federales, en la época del Acuerdo de San Nicolás, podíamos ver una Argentina de una mitad contra la otra, digamos, federales contra unitarios. ¿No crees que hoy, en el 2022, Argentina sigue estando en ese dilema de una mitad quiere esto, la otra quiere esto, sos kirchnerista, sos antikirchnerista? En todos los países hay este tipo de discusiones, no a nivel de virulencia que hay en Argentina y de intolerancia, pero hay este tipo de discusiones y los debates hay que darlos y no hay que evitarlos, hay que darlos y me parece que se logra sacar algo de todo eso. La cuestión es que tiene que haber reglas de convivencia básicas que hay que respetar. La democracia liberal se funda en una serie de valores, el respeto, el pluralismo, la diversidad, que es lo que hay que respetar. Ahora bien, yo puedo dialogar con ustedes porque estamos de acuerdo tácitamente en que vamos a cumplir algunas reglas, ¿no? No hacía falta definirlas anteriormente, pero eso es básico. Pero el problema es cuando mi interlocutor no quiere dialogar, no quiere imponer condiciones. Ahí es donde las democracias se perjudican, ¿no? Cuando alguien quiere imponer sus decisiones. La verdad es que siempre estamos en estas grandes polarizaciones, pero, a ver, creo que estamos de acuerdo en que hoy ya no está en discusión la democracia. O sea, podemos ver cómo mejorarla, pero no está en discusión en sí mismo el sistema democrático. Eso yo creo que es algo muy importante. Y lo que hay que buscar es, a mi criterio, ¿no?, tratar de esta constitución posible, volver a una constitución verdadera, aplicarla efectivamente, porque uno de los grandes problemas que hay en Argentina es que hacemos muchas leyes, pero no las aplicamos, no las ponemos en vigencia. Y obviamente la ley fundamental, que es la Constitución, hay muchos aspectos que no se puso en vigencia. Uno es el del federalismo, otro es la autonomía municipal, ¿no? El artículo 123 de la Constitución habla de la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población, no tiene autonomía municipal. Es decir, estamos yendo muy atrás de eso. Y no es que la Constitución, la reforma fue hace poco, no hubo tiempo. Fue en 1994, vamos a cumplir 30 años de esa reforma. Bueno, en ese sentido creo que hay muchos debates que hay que dar, debates de altura, no caer en la chicana, en esta cosa anecdótica que no agrega nada. Creo que hay muchos debates fundamentales, esenciales, que no se están dando y que puede parecer, bueno, pero ¿cuál es la importancia de esto? Lo institucional es lo que nos va a dar la posibilidad de un progreso económico, cultural. Es decir, primero hay que resolver algunas cuestiones institucionales sumamente importantes para poder establecer ya la estabilidad económica, monetaria, poder fomentar la inversión, mejorar la educación. Pero hay algunas cuestiones institucionales que hemos venido evitando y que también nos están llevando a este laberinto.
Ricardo, por mi parte, la última pregunta. Realmente quería dejarme el hueco libre y no estructurar nada para ver qué me llevaba de la charla. Y estuve reflexionando durante todo este tiempo. Megafor tiene un público relativamente joven, y la Casa del Acuerdo puntualmente se encuentra en un punto de la ciudad rodeado de escuelas y de centros educativos. ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes o al ciudadano que por ahí pasa por enfrente todos los días de la Casa del Acuerdo y casi no se detiene, o si se detiene mira con curiosidad por fuera, pero no se anima o no tiene el grado de interés para empezar a involucrarse e interiorizarse sobre la importancia de la historia del Acuerdo de San Nicolás? Sí, lamentablemente existe esa actitud de el museo no es para mí, ¿no? Hay que generar algunas estrategias para que los museos se acerquen a toda la ciudadanía. Eso desde el lado del museo, ¿no? Pero yo desde el ciudadano, del niño en la escuela, el adolescente en el secundario, yo creo que tiene que acercarse. A ver, primero que en este caso es un patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos, con lo cual tiene todo el derecho de entrar, conocerlo, disfrutarlo y reflexionar en torno a eso. Tenemos que acercarnos a este tipo de instituciones como son los museos, las bibliotecas, porque ahí es donde vamos a encontrar las claves en gran parte de quiénes somos para poder proyectarnos hacia adelante e involucrarnos en todo eso. Sí, obviamente los invito a visitar la Casa del Acuerdo, como todos los museos e instituciones que haya, porque nos permiten entender un poco más cuál es nuestro pasado, por qué este presente y qué se puede hacer hacia el futuro. Hablaste de cómo el ciudadano debería interesarse en los museos, pero vos fuiste director de museos provincial durante el gobierno anterior. ¿Cómo crees que desde los museos pueden hacer para que la gente se interese y pueda conocer la tan rica historia que tenemos como país? Sí. Primero, una batalla que di, no tuve mucho éxito, pero la di, es que el museo tiene que ir un poco a contrarreloj de los horarios laborales, ¿no? Porque si vos lo tenés abierto el horario laboral, y es muy difícil que la gente diga, me voy a pedir el día para ir al museo, ¿no? Pero sí, hay que generar actividades que se animan. En el Museo de Luján habíamos hecho algo muy lindo durante un mes, que se hacía una escenificación de San Martín visitando el antiguo Cabildo de Luján. Ahí está el Museo de Luján. Y llegaban en un carruaje con caballos, ¿no? Y la gente vestía de la época. Y claro, la gente decía, ¿qué es esto? Voy a ir a ver qué es. Y hay mucha gente entraba por primera vez al Museo de Luján, vecinos. Porque decían, no, esto no es para mí. Sí, esto es tuyo. Entonces, hay que generar algunas de esas cosas, a ver, que tengan un contexto histórico, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, vamos a significar que Urquiza llega con los gobernadores acá. Bueno, eso, ¿qué es esto, no? Son algunas estrategias muy interesantes como para que la gente le pierda el miedo y esa solemnidad que a veces parece tener el museo, ¿no? Pero bueno, no, y eso no es un gran costo tampoco, ¿no? La verdad es que hay mucha gente bien intencionada que dice, bueno, yo voy a ayudar con esto y empiezan a encontrar cosas, pero hay que desarrollar ese tipo de estrategias que no le quiten el sentido histórico al museo, que tenga consonancia y que lo aproxime. Bueno, y ese tipo de acciones hay que hacerlas permanentemente. Ricardo, te agradecemos un montón por esta charla y esperamos que puedas volver a San Nicolás en el año y que podamos volver a tener el placer de obviamente, una tercera va a venir. Una tercera va a venir. Excelente. Ricardo López Gotic.